Episodio 17. La Revolución Cultural China. Mao Zedong y el movimiento de los Guardias Rojos. Introducción. Bienvenidos, oyentes, a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy nos adentramos en un periodo oscuro de la historia de China. Un episodio marcado por la radicalización política, la violencia y el caos social. La Revolución Cultural. Este episodio es diferente a los anteriores, porque no hablamos de batallas épicas ni imperios colapsando, sino de una purga ideológica que dejó una huella profunda en la sociedad china, transformándola de maneras que aún se sienten hoy en día. La Revolución Cultural fue un movimiento lanzado por Mao Zedong, el líder de la Revolución China y fundador de la República Popular China, con la intención de reforzar su poder y purgar a la sociedad de elementos considerados contrarrevolucionarios. Para lograrlo, Mao movilizó a los jóvenes del país, creando un fenómeno conocido como el movimiento de los Guardias Rojos. Hoy exploraremos cómo comenzó esta revolución, qué motivó a los jóvenes a levantarse, cómo impactó a la sociedad china y las secuelas que perduraron por décadas. Prepárate, porque esta historia es profunda y turbulenta. Contexto histórico y geopolítico. Para comprender el impacto de la Revolución Cultural, primero debemos entender el contexto en el que surgió. A finales de la década de 1950, después de la victoria comunista en la Guerra Civil China y la fundación de la República Popular China en 1949, el país comenzó a vivir una serie de cambios radicales bajo el liderazgo de Mao Zedong. El sueño de Mao era transformar China en una potencia socialista. Sin embargo, sus políticas, como el Gran Salto Adelante, 1958 a 1962, resultaron desastrosas. El Gran Salto Adelante intentó forjar un cambio agrícola y económico abrupto, pero solo condujo a una hambruna devastadora, donde murieron decenas de millones de personas. El fracaso económico dejó a Mao con una autoridad comprometida, sobre todo dentro del Partido Comunista. A nivel internacional, la Guerra Fría complicaba aún más las cosas. China estaba bajo la sombra de la Unión Soviética, con la que compartía una ideología comunista, pero Mao veía al liderazgo soviético como revisionista. La brecha con la URSS se expandió durante los años 60, y Mao sentía que necesitaba reafirmar su liderazgo no solo dentro de China, sino también en el campo internacional. Fue en este contexto que Mao Zedong, sintiendo su autoridad amenazada, decidió lanzar lo que muchos llamarían un movimiento de purificación: la Revolución Cultural. La figura de Mao Zedong y su ideología. Mao Zedong, nacido en 1893, no solo era un líder militar y político. Era un pensador que creía firmemente que la revolución debía ser un proceso continuo. Para Mao, el socialismo no debía caer en la complacencia, pues el peligro del revisionismo estaba siempre al acecho. Según su visión, el poder debía permanecer en manos de las masas populares, y no en una élite de funcionarios del partido. A lo largo de su vida, Mao fue responsable de decisiones clave que transformaron China, como la reforma agraria y la nacionalización de la industria. Sin embargo, sus políticas también dejaron un legado de desastres económicos, como el mencionado Gran Salto Adelante. La Revolución Cultural era, en muchos sentidos, la respuesta de Mao a los fracasos pasados. Necesitaba recuperar el control sobre el Partido Comunista, asegurarse de que el sistema no se corrompiera y dar un golpe de autoridad. A lo largo de la Revolución Cultural, Mao se valió del poder de las ideas para movilizar a la juventud.
Su libro Citas del presidente Mao Zedong, conocido como el Libro Rojo, se convirtió en la Biblia de la Revolución. Este pequeño libro contenía citas de Mao que los guardias rojos y otros seguidores usaban como guía para purgar a aquellos que consideraban enemigos del régimen. Mao estaba convencido de que los jóvenes podían ser la fuerza renovadora, la vanguardia revolucionaria que lucharía contra los elementos burgueses, intelectuales y cualquier persona que se desviara de la línea comunista. Esta idea de la juventud como la base de la revolución fue crucial para el inicio del movimiento de los Guardias Rojos. El inicio de la Revolución Cultural. La Revolución Cultural comenzó oficialmente en mayo de 1966. Mao lanzó un llamado a los jóvenes para que se levantaran contra lo que él veía como una creciente corrupción dentro del Partido Comunista. La purga de estos enemigos de clase no solo afectó a las instituciones, sino que también afectó a la cultura misma. A través de la propaganda estatal, los jóvenes fueron animados a unirse al movimiento de los Guardias Rojos. Estos jóvenes, en su mayoría estudiantes, se vieron como los verdaderos defensores de la revolución. Mao los alentó a ir tras aquellos que representaban la vieja guardia, los intelectuales, los artistas, los profesores y cualquier figura que se considerara contrarrevolucionaria. La consigna era clara: destruir los 4 viejos. Esto significaba erradicar lo viejo, las costumbres, la cultura, las ideas y los hábitos del pasado. El resultado fue la creación de un ambiente de caos. Los Guardias Rojos empezaron a destruir todo lo que consideraban un símbolo del viejo orden, desde templos budistas hasta libros clásicos chinos. La cultura tradicional china se desplomó bajo la furia de una juventud armada con el fervor revolucionario y con el respaldo de Mao. Los Guardias Rojos, juventud radicalizada. Los Guardias Rojos fueron el rostro visible de la revolución cultural. Compuestos por estudiantes jóvenes, muchos de ellos influenciados por el fervor de las ideas maoístas, se convirtieron en una fuerza casi militarizada. Su tarea principal era deshacerse de los enemigos del pueblo y erradicar cualquier influencia occidental o capitalista dentro de la sociedad china. El impacto de los Guardias Rojos fue devastador. Recorrieron las ciudades y los campos, aterrorizando a aquellos que consideraban enemigos. Profesores, escritores, artistas y hasta funcionarios del Partido Comunista fueron acusados de ser contrarrevolucionarios. Muchos fueron humillados públicamente, obligados a hacer trabajos forzados, y algunos fueron ejecutados. La violencia no se limitaba solo a la destrucción material. La revolución cultural también destruyó vidas. Familias enteras fueron desmembradas por acusaciones de traición. Y la desconfianza se apoderó de la sociedad. La educación se vio interrumpida. Las universidades fueron cerradas. Y la ciencia se vio bloqueada en un país que, aunque con una rica tradición cultural, vivió un período de gran retroceso intelectual. La persecución de intelectuales y figuras prominentes. Una de las características más sombrías de la revolución cultural fue la persecución de intelectuales y figuras prominentes de la sociedad. Profesores, científicos, artistas y cualquier persona asociada con el pasado fueron considerados enemigos del pueblo. Los Guardias Rojos no solo atacaban a los sospechosos de desviación ideológica, sino que también sometían a las personas a sesiones de autocrítica, donde eran obligados a confesar sus crímenes contra la revolución. Algunos de los intelectuales más importantes del país fueron arrestados, humillados y enviados a trabajos forzados.
Incluso figuras del propio Partido Comunista que una vez habían sido aliados de Mao, como Lin Biao, sufrieron las consecuencias de la purga. Lin, en particular, fue acusado de traición y su caída resultó en una serie de eventos que consolidaron aún más el control de Mao. El impacto social y económico. La revolución cultural tuvo un impacto profundo no solo en la estructura política de China, sino también en su tejido social y económico. Con la purga de intelectuales, el cierre de universidades y la interrupción de la educación, una generación entera se vio privada de la posibilidad de desarrollarse académicamente. Las universidades fueron vaciadas y la idea de la educación científica fue desplazada por la ideología maoísta. Económicamente, China sufrió una desaceleración grave. La producción agrícola y manufacturera se desplomó debido a la inestabilidad. Las ciudades, particularmente las grandes urbes, fueron desordenadas y la economía sufrió un golpe durísimo. La caída de la revolución cultural y el legado de Mao. La revolución cultural comenzó a desmoronarse hacia mediados de la década de 1970. Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, se desmanteló el movimiento y muchos de los líderes del Partido Comunista comenzaron a buscar una manera de restaurar el orden. Deng Xiaoping, quien más tarde asumiría el liderazgo del país, fue uno de los principales responsables de implementar las reformas que marcaron el fin de la revolución cultural. La apertura económica, las reformas políticas y la rehabilitación de muchas figuras políticas que fueron purgadas durante la revolución fueron claves para restaurar la estabilidad. Reflexión final y cierre del episodio. Mao Zedong, el líder de la Revolución Comunista China, se le atribuyen decenas de millones de muertes durante su mandato, que abarcó desde 1943 hasta 1976. Las estimaciones varían considerablemente, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que el número se encuentra entre 15 y 78 millones. Estas muertes fueron el resultado de varios factores, entre los que se incluyen hambrunas, las políticas económicas de Mao, como el Gran Salto Adelante, provocaron hambrunas masivas que causaron la muerte de decenas de millones de personas. Represión política. Mao llevó a cabo purgas y campañas de represión contra disidentes y opositores políticos, que resultaron en ejecuciones, encarcelamientos y muertes por trabajos forzados. Revolución cultural. Este periodo de agitación social y política, impulsado por Mao, también se cobró numerosas vidas debido a la violencia y el caos. La revolución cultural es uno de los episodios más controvertidos y dolorosos de la historia moderna de China. Lo que comenzó como un intento de purificar la sociedad china y reafirmar la ideología maoísta, terminó en una tragedia nacional, donde millones de personas sufrieron por la violencia, la represión y la destrucción de su propio patrimonio cultural. Al final, la revolución cultural nos recuerda cómo el fervor ideológico puede llevar a la sociedad al abismo, pero también muestra cómo, con el tiempo, los países pueden aprender de sus errores y reconstruir lo que fue destruido. Gracias por acompañarnos en este episodio. La historia de la revolución cultural es compleja y llena de matices, pero es una lección importante que debemos recordar. Nos vemos en el próximo episodio de Viaje a través de la historia.